Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que nos acompañan regularmente en estos espacios de reflexión o en estos espacios de controversia, como yo a veces los he llamado, con el propósito de seguir con cierta minuciosidad o con cierta sistematicidad la realidad política colombiana o la realidad política internacional cuando las circunstancias así lo ameriten. Hoy quiero referirme a la circunstancia de que el país y la opinión pública en general parecieran no encontrar un norte, una candidatura que alcance a llenar las expectativas o las aspiraciones de quienes de alguna manera quieren un cambio profundo tanto en las instituciones políticas como en la sociedad en su conjunto. En primer lugar, tengo que decir que nosotros los colombianos hemos caído en una especie de orfandad en cuanto a liderazgos políticos se refiere. En este momento no existe, dijéramoslo así, un referente que nos permita señalar con exactitud quién pudiera ser el candidato que colmase nuestras expectativas o que colme nuestras expectativas en materia de aspiraciones para la presidencia de la República y sobre todo que satisfaga las expectativas de la gran mayoría del pueblo colombiano, que se muestra de alguna manera indignado con la clase política tradicional, especialmente por factores como la corrupción, por factores como la violencia y por factores como la misma polarización que ha enrarecido el ambiente político, especialmente en los últimos 5 o 6 años. Independientemente de esa circunstancia, tengo que decir que por mi talante, pero también por mis convicciones políticas y por mi modo de sentir y de concebir el mundo, no votaré por ninguna de las alternativas que propone la izquierda, por cuanto ese sector político lo que propone es un cambio absoluto de régimen que implicaría un trastocamiento definitivo de las instituciones políticas, de esas instituciones políticas que conocemos hasta entonces y que hemos conocido a lo largo de los últimos 200 años, que son fundamentalmente las instituciones políticas surgidas del pensamiento liberal del siglo XVIII. Pero además, ese trastocamiento institucional del país, que no solamente a mi juicio crearía un caos lo suficientemente grande como para acercarnos al resultado comprobable de la manera como se ha venido degradando la situación política y económica en otros países de América Latina, sino que implica necesariamente, por cuanto así lo establece la doctrina de la izquierda, especialmente de la izquierda extrema, implicaría, repito, un cambio fundamental o estructural en lo que nosotros hoy conocemos como economía de libre mercado, para cambiarla por la estatización de la economía, por la centralización de la economía, lo que implicaría en términos absolutos y comprobados históricamente una disminución de la eficiencia en la producción de bienes y servicios y por lo tanto una disminución dramática en los índices de crecimiento macroeconómico tan necesarios, especialmente cuando se quiere salir del subdesarrollo y cuando se quiere salir de la pobreza. Evidentemente, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez ha logrado que la economía colombiana reaccione hasta el punto de haber crecido en un 9.7% con relación al Producto Interno Bruto del año inmediatamente anterior, pero de alguna manera el liderazgo del presidente, a mi juicio, no ha satisfecho o no satisface las expectativas de la gran mayoría de los colombianos que quisieran ver al frente del timón de este país
a un auténtico hombre de Estado con la capacidad suficiente para transformar, no para trastocar, para transformar las instituciones y recuperar los índices de credibilidad y los índices de confiabilidad en las instituciones políticas, especialmente en el gobierno, especialmente en el Congreso, especialmente en el sistema jurisdiccional colombiano y en otras instituciones que de alguna manera tienen, por así decirlo, la confiabilidad comprometida. Esa falta de liderazgo es evidente, desafortunadamente, y comenzaré por decir que es importante hacer una especie de comparación con los liderazgos que teníamos hace 30, 40 o 50 años. Hoy, desafortunadamente, Colombia carece de un líder capaz de conducirla eficazmente al puerto que ella requiere, que ella necesita, a la que ella aspira a llegar. Y naturalmente esa circunstancia contrasta con los liderazgos, como decía, de hace 30 o 40 o quizás 50 o 60 años, en donde esos liderazgos florecían casi silvestres en la escena política colombiana. Ahora se nos vienen a la memoria nombres importantes tanto del Partido Liberal como del Partido Conservador, que bien podrían haber surgido como líderes importantes incluso en estos momentos, si de vivir o si vivieran, como por ejemplo el caso de Alfonso López Pumarejo, el caso de Eduardo Santos, el caso de Enrique Olaya Herrera, el caso de Alberto Lleras Camargo, el caso de Carlos Lleras Restrepo, el caso de Hernando Agudelo Villa, el caso de Carlos Holmes Trujillo Padre, el caso de Fabio Lozano Simonelli, el caso de Villar Borda, el caso de Alberto Santofimio Botero, aunque este último malogrado por sus caminos un tanto torcidos, de alianza con las mafias del narcotráfico, pero especialmente con lo que se conoció en su momento como el cartel de Medellín con Pablo Escobar a la cabeza. De todas maneras, así como podríamos citar a estos personajes, también podríamos citar a Hernando Durán Duzán, a Luis Carlos Galán Sarmiento y a tantos otros jefes políticos o estadistas que de alguna manera Colombia pudo contar con ellos hace apenas unos 30 o 40 años y que desafortunadamente ya no están en el escenario colombiano. Pero si por el Partido Liberal la abundancia de líderes desde hace un tiempo ha decaído en forma tan dramática, no podemos decir otra cosa distinta delante de lo que yo podría llamar fácilmente los despojos del Partido Conservador, especialmente después de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado en 1995. Los nombres de Laureano Gómez o de Mariano Ospina Pérez ya quedan completamente perdidos en la bruma de los tiempos, en las brumas de la memoria, pero podríamos recordar en un tiempo mucho más cercano, en un tiempo mucho más próximo a nosotros, nombres como los de Raimundo Emiliani Román, como los de Hugo Escobar Sierra, como los de Miguel Escobar Méndez, como los de Evaristo Surdís, como el de Carlos Holguín Sardi y de tantos otros personajes que de alguna manera se fueron perdiendo en la posibilidad de liderar esta política colombiana tan convulsa, tan confusa, que de alguna manera tiene a una parte importante de la opinión pública totalmente confundida. He podido hablar con muchas personas que de alguna manera se sienten insatisfechas por la situación política actual, pero que de ninguna manera estarían dispuestas a votar por la extrema izquierda, tampoco estarían dispuestas, según dicen, a votar por lo que ellos llaman la extrema derecha. Querrían encontrar en la derecha o en el centro izquierda
personas o líderes políticos que tengan no solamente el carisma, sino la capacidad intelectual y la capacidad cognitiva para dirigir a la nación con un liderazgo efectivo hacia el lugar que ella se merece y hacia el lugar que los colombianos de alguna manera queremos. De todas maneras, es importante que entendamos que ese líder debe aparecer, que ese jefe político, que esa persona que esté dispuesta a liderar el cambio, tiene que aparecer en el escenario. Y tiene que aparecer en el escenario con alguna prontitud, como quiera que estamos a escasos 2 meses de las elecciones parlamentarias y a escasos 4 meses de las elecciones presidenciales. Por ahora, la situación es simplemente que el país pareciera estar huérfano de liderazgo, que el país no encuentra una persona que tenga el suficiente atractivo como para que la gran masa popular, para que el pueblo en términos generales o para que las grandes mayorías enfilen o enruten definitivamente sus adhesiones a esas políticas que de alguna manera han contribuido al desprestigio de las instituciones y al desprestigio de muchas de nuestras organizaciones políticas más importantes. Esto, lo de la falta de liderazgo, lo de la ausencia o lo de la orfandad de un verdadero liderazgo en Colombia, es lo que me motiva en principio a dar estas explicaciones o hacer estas reflexiones de manera pública, porque la verdad implica para todos los colombianos una preocupación profunda y el anhelo de que efectivamente aparezca ese líder político, un deseo también sentido de manera profunda por el alma colombiana. Creo que hasta aquí hemos llegado en cuanto al video se refiere. No sin antes agradecerles a todos ustedes por haberme escuchado con atención durante estos 12 minutos, en donde incluso tuvimos un pequeño accidente con el teléfono desde donde estamos haciendo la grabación o con el cual estamos haciendo la grabación. Y no me queda otra cosa que despedirme de ustedes hasta muy pronto y un abrazo para todos y feliz tarde y feliz noche. Hasta pronto.